Mi pareja terminó conmigo debido a una situación con mi amiga, y ahora anhelo recuperarlo. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Soy Clara y vivo con un arrepentimiento que me consume cada día. No hay una mañana en la que no despierte sintiendo que lo he arruinado todo, que he cometido un error del que no hay regreso. El amor de Nicolás ya no está presente, y la culpa de ello recae completamente en mí. No porque haya dejado de quererlo, sino porque no supe anticipar las repercusiones de mis acciones. Pensé que un simple beso no marcaría el fin de nuestra relación, pero estaba equivocada. Él decidió irse, y ahora estoy atrapada en el eco de lo que fuimos, preguntándome si existe la posibilidad de que me perdone. Antes de conocerlo, mi vida amorosa era un camino lleno de incertidumbres, descubrimientos y experiencias que me llevaron a conocerme mejor. No fue fácil, ni para mí ni para quienes me rodeaban. Desde pequeña, supe que había algo diferente en mí. No porque alguien me lo indicara, sino porque lo sentía en mi interior. No reaccionaba como mis amigas cuando hablaban de los chicos del colegio, ni me deslumbraba la idea de tener un novio como ellas. Sin embargo, tampoco era ajena a esa emoción. Me gustaban los chicos, por supuesto, pero también sentía algo especial al ver a ciertas mujeres, algo que no podía describir claramente en aquel entonces. Crecí en un entorno donde lo normal era tener una pareja del sexo opuesto, donde no se hablaba de alternativas, donde el amor tenía una forma y una estructura que nadie cuestionaba. Así que hice lo que cualquiera en mi lugar haría, lo ignoré. Me convencí de que tal vez todas las chicas sentían lo mismo, que era solo una fase, que con el tiempo encontraría a ese chico que me haría olvidar todo. Pero no fue así. Mi primer amor no fue un chico, sino una chica de mi escuela, una de mis mejores amigas. Disfrutaba estar con ella, compartir miradas cómplices y encontrar excusas para abrazarla un poco más de lo habitual. Al principio pensé que solo era admiración, que me gustaba porque ella era todo lo que yo quería ser, segura, libre, brillante. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que sentía era amor verdadero, que no tenía nada que ver con la amistad. Fue un descubrimiento hermoso y aterrador al mismo tiempo. No podía decírselo a nadie, ni siquiera a ella. Tenía miedo de lo que podría suceder si alguien se enteraba, de que me miraran como si hubiera algo malo en mí, de que mi familia se sintiera decepcionada, así que guardé ese secreto, aprendí a disimular, a sonreír cuando mis amigas hablaban de los chicos que les gustaban, a forzarme a sentir atracción por hombres solo para encajar. Pero el corazón no se puede controlar. En algún momento, la verdad salió a la luz. Mi primera novia fue una chica de otra escuela, alguien con quien podía ser yo misma sin miedo. Con ella, aprendí que no había nada de malo en lo que sentía, que el amor no necesitaba etiquetas ni permisos. Sin embargo, la relación no duró. No porque el amor se extinguiera, sino porque el mundo no estaba preparado para nosotros. La bisexualidad no fue un término que adopté de inmediato. Durante mucho tiempo creí que debía elegir un lado, que era una cosa o la otra, que debía definirme completamente para encajar en alguna parte. Pero la vida me enseñó que no siempre hay que elegir, que el amor no entiende de límites ni categorías. Cuando conocí a Nicolás, no estaba buscando nada. Venía de relaciones fallidas, de amores que se apagaron rápidamente y de errores que aún pesaban en mi conciencia. Siempre me consideré una persona emocionalmente intensa, alguien que sentía todo demasiado, que se dejaba llevar por la pasión y que, a veces, tomaba decisiones impulsivas solo por el deseo de experimentar, pero con Nicolás, todo fue diferente desde el principio. No hubo fuegos artificiales ni momentos de película. No sentí esas mariposas que suelen anunciar el amor de una manera grandiosa e incontrolable. La conexión fue de una calidad que se instaló poco a poco, una sensación de seguridad que me envolvía cada vez que hablábamos, cada vez que compartíamos silencios que no se volvían incómodos. Era simple, natural, como si siempre hubiera estado ahí y yo solo hubiera tardado en notarlo. Nicolás era alguien con los pies en la tierra, no se dejaba llevar por impulsos, no tomaba decisiones sin pensar, no decía cosas sin estar seguro de que realmente lo sentía. Me sorprendía su forma de ver la vida, su paciencia infinita, su manera de tratarme como si siempre supiera exactamente lo que necesitaba. Con él, no tenía que explicarme demasiado, no tenía que ocultar partes de mí o pretender ser algo que no era. Desde el principio, fui honesta sobre mi pasado. Le conté sobre las relaciones que había tenido, sobre el hecho de que mi corazón no distinguía géneros, sobre cómo había amado a mujeres con la misma intensidad con la que podía amar a un hombre. Nicolás no reaccionó mal, pero noté una sombra en su mirada, un ligero titubeo que intentó ocultar detrás de una sonrisa. Me dijo que lo entendía, que no era un problema para él, que no cambiaba nada entre nosotros. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que, aunque sus palabras eran correctas, sus sentimientos no eran del todo así. Había momentos en los que notaba una especie de incomodidad en él cuando hablaba sobre mi pasado. No era algo que dijera directamente, pero estaba en su lenguaje corporal, en la forma en que evitaba hacer preguntas, en la manera en que desviaba la mirada cuando mencionaba a alguna expareja.
No le di importancia porque creía que era algo normal, que con el tiempo desaparecería, que simplemente necesitaba acostumbrarse a la idea. Pero las pequeñas sombras nunca desaparecen del todo. Se quedan ahí, creciendo en silencio hasta que un día se hacen imposibles de ignorar. María y yo éramos inseparables. Nos conocimos en la secundaria y desde entonces compartimos cada etapa de nuestras vidas como si estuvieran destinadas a caminar juntas. No importaban las diferencias, los cambios, los años que pasaban, siempre volvíamos la una a la otra como si el tiempo no existiera. Con ella, todo era fácil. No había juicios, no había explicaciones necesarias, no había filtros. María tenía una belleza que llamaba la atención, pero para mí nunca fue más que mi amiga. A pesar de que tuve relaciones con mujeres en el pasado, ella nunca fue una opción romántica, nunca me atrajo de esa manera, nunca la vi con otros ojos. Era mi confidente, mi apoyo incondicional, la persona que conocía mis peores defectos y aún así decidía quedarse a mi lado. Cuando Nicolás llegó a mi vida, María lo aceptó de inmediato. No hubo celos, no hubo distancias, no hubo ese típico resentimiento que algunas amistades sienten cuando aparece una pareja. Se llevaban bien, incluso mejor de lo que esperaba. Podían hablar por horas sin que yo estuviera presente, podían compartir bromas internas, podían disfrutar de una complicidad que, lejos de molestarme, me hacía sentir tranquila. Pensé que eso era lo ideal, que no había nada de qué preocuparme. Pero con el tiempo, comencé a notar ciertas tensiones. Nicolás no lo decía directamente, pero había algo en su actitud que cambiaba cuando hablaba de María. Su tono de voz se volvía más seco, su comportamiento más reservado. Si alguna vez mencionaba que pasaría tiempo con ella, su expresión se ensombrecía por un instante antes de que recuperara la compostura. Nunca hubo una pelea por eso, nunca me pidió que me alejara, nunca puso límites. Pero la incomodidad estaba ahí, invisible, creciendo lentamente entre nosotros. Yo lo ignoré porque pensé que no había razones para preocuparme. María era mi amiga. Nicolás era mi novio. Eran dos partes de mi vida que jamás podrían mezclarse de la forma en que él temía. Pero a veces, el destino tiene una forma cruel de jugar con nuestras certezas. Nunca pensé que mi amistad con María pudiera ser un problema. Pero nunca lo dijo, nunca me pidió que me alejara, nunca expresó directamente que sintiera celos. Pero había señales, pequeñas cosas que, vistas en retrospectiva, eran más evidentes de lo que creí. Su mirada cuando mencionaba a María, su manera de cambiar de tema cuando hablaba de nuestras salidas, la forma en que a veces su humor se tornaba más seco después de saber que había pasado tiempo con ella. No me di cuenta en su momento o tal vez no quise darme cuenta, esa noche no fue diferente a muchas otras. María y yo habíamos quedado para tomar algo después de varias semanas sin coincidir. No era raro que lo hiciéramos. Siempre encontrábamos excusas para ponernos al día, para hablar de la vida, para recordar viejas historias con una copa en la mano. El bar al que fuimos era nuestro favorito, pequeño, con luz tenue y una atmósfera lo suficientemente íntima para que la conversación fluyera sin interrupciones. Hicimos lo de siempre, sin prisa, sin pensar en nada más que en el momento. Al principio, todo fue como de costumbre, risas, anécdotas, confesiones a medias que se volvían más sinceras a medida que el alcohol hacía efecto, pero en algún punto de la noche, la conversación tomó un giro diferente. María comenzó a hablar de relaciones pasadas, de cómo algunas cosas nunca se superan del todo, de cómo hay personas que se quedan en la memoria aunque el tiempo siga avanzando. No mencionó nombres, pero entendía a quién se refería. La conocía en todas sus facetas, fui testigo de cada una de sus historias, de sus alegrías y de sus dolores. Le seguí el juego, recordando mis propios fantasmas, los amores que dejaron marcas invisibles en mí, las personas que, de alguna forma, me moldearon. Y, en algún momento, hablamos de nosotras. No como si fuéramos otras en términos románticos, sino como siempre lo habíamos hecho, como lo que representábamos la una para la otra. Tal vez fue la nostalgia, la manera en que el pasado se sentía más presente que nunca. Tal vez fue el ambiente, la cercanía, la sensación de que el mundo exterior se había reducido a ese instante. O tal vez fue la forma en que nuestras manos se encontraron sobre la mesa sin intención, el contacto breve pero intenso que ninguna de las dos retiró de inmediato. No sé quién dio el primer paso, no sé si realmente hubo un primer paso o si simplemente ocurrió. Fue un beso, uno que no debió pasar, uno que no estaba planeado, uno que no significaba lo que el mundo interpretaría de él. No hubo pasión, no hubo deseo, no hubo más que un error que se sintió eterno en el instante en que ocurrió. Nos separamos de inmediato, el aire entre nosotras se sintió pesado, espeso, lleno de algo que no podía describir. María me miró con sorpresa, como si tampoco supiera en qué momento todo había cambiado. No hablamos del beso, no lo mencionamos, no intentamos analizarlo. Hicimos la cuenta y nos despedimos con una incomodidad que no había estado ahí antes. Regresé a casa sintiéndome extraña, confundida, con el peso de algo que no podía nombrar.
No pensé en Nicolás en ese momento, no porque no me importara, sino porque mi mente aún intentaba procesar lo que había ocurrido. En mi cabeza, ese beso no significaba nada, no era más que un accidente, algo que se podía enterrar y olvidar, pero hay errores que no desaparecen solo porque uno quiere ignorarlos. Los días siguientes fueron un caos interno para mí. Quería creer que nada había cambiado, que podía seguir adelante como si esa noche nunca hubiera ocurrido, como si todo pudiera volver a la normalidad sin consecuencias. Me convencí de que el beso no tenía importancia, que no significaba nada, que era solo un momento de confusión en medio de la euforia de la noche. Pero María estaba distante. No lo decía abiertamente, pero lo sentía en la forma en que respondía mis mensajes, en la manera en que evitaba las conversaciones largas, en cómo sus respuestas eran más frías de lo normal. No me alejé de ella, pero tampoco insistí demasiado. Si necesitaba espacio, se lo daría. Con Nicolás intenté actuar con naturalidad, no porque quisiera engañarlo, sino porque no veía el beso como una traición real. Para mí, la infidelidad era algo con intención, algo que implicaba deseo, algo que se hacía conscientemente. Y lo que pasó con María no fue nada de eso. Era un error, una tontería, algo sin significado. Pero la culpa se manifestaba de formas inesperadas. En pequeños detalles, en momentos en los que sentía que debía hablar pero no encontraba el valor. Algunas noches, cuando Nicolás dormía a mi lado, me sorprendía preguntándome qué pasaría si se enterara. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pensaría de mí? Si entendería que no significaba nada o si lo vería como el peor error de todos, y la duda comenzó a hacerme daño. Porque, en el fondo, sabía que lo que había hecho no estaba bien. Sabía que, aunque no fuera una infidelidad en el sentido estricto, era algo que ocultaba, algo que prefería no confesar. Y, si debía ocultarlo, entonces tal vez sí significaba algo después de todo. Los secretos pesan más cuando uno intenta ignorarlos. Y el mío estaba a punto de estallar. El peso del secreto se volvía insoportable. Lo sentía en la forma en que evitaba mirar a Nicolás por demasiado tiempo, en cómo mis palabras se volvían más medidas, en la necesidad de llenar los silencios con conversaciones vacías. Me engañaba pensando que todo seguiría igual si fingía que nada había ocurrido, si enterraba la culpa lo suficientemente hondo como para no verla. Pero el problema con los secretos es que nunca desaparecen realmente, solo esperan el momento adecuado para destruirlo todo. María había cambiado. Su actitud ya no era simplemente distante, sino tensa, incómoda, como si llevara algo dentro que no sabía cómo manejar. Sus respuestas a mis mensajes se volvieron aún más frías y cada vez tardaban más en contestar. Cuando la veía, la notaba inquieta, con la mirada esquiva y los gestos torpes. Al principio pensé que simplemente se sentía incómoda por lo que había pasado entre nosotras, pero en el fondo sabía que había algo más. El miedo se instaló en mí cuando, una tarde cualquiera, María me miró con una mezcla de culpa y determinación. No dijo nada al principio, solo suspiró y se pasó las manos por el rostro como si quisiera borrar algo de su mente. No sé qué hacer, susurró, más para ella que para mí. Mi corazón se aceleró. Dentro de mí, me gritaba que no quería escuchar lo que venía después. ¿De qué se trata?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía más pesado. María apretó los labios, su expresión era la de alguien que estaba a punto de destruir algo sin quererlo. Nicolás lo sabe. El mundo pareció detenerse. La realidad se desmoronó en cuestión de segundos. María se negó a aceptar lo que acababa de escuchar. No podía ser cierto. Nicolás no podía saberlo. No podía. ¿Cómo? Mi voz apenas fue un susurro, pero María entendió la pregunta. Bajó la mirada y negó con la cabeza. No fue a propósito. Se me escapó. Quise gritarle, quise preguntarle cómo pudo ser tan descuidada, cómo pudo haber hecho algo que arruinara todo. Pero en el fondo, sabía que la culpa no era suya. La culpa era mía. El miedo se transformó en pánico cuando entendí lo que esto significaba. Nicolás lo sabía. No porque yo se lo hubiera dicho, no porque hubiera sido honesta, sino porque se enteró por alguien más. Y eso lo hacía aún peor. Corría sin pensar en nada más. Mi mente se llenó de escenarios posibles, de formas en las que esto podía terminar, pero ninguna de ellas sería buena. Cuando entré, lo supe de inmediato. Nicolás estaba ahí, de pie en medio de la sala, con el rostro inexpresivo pero con los ojos llenos de algo que nunca le había visto antes, dolor, rabia, decepción. No me dio tiempo de hablar, de explicarme, de justificar lo injustificable. ¿Por qué? Fue lo único que dijo. No supe qué responder. Porque no tenía una respuesta que lo hiciera menos doloroso. Porque, en el fondo, sabía que había arruinado lo único que realmente importaba. Las discusiones no sirven de nada cuando la decisión ya está tomada. Nicolás no gritó, no rompió nada, no me insultó. Eso fue lo peor. Al no haber una explosión de ira,
No hubo palabras que pudiera utilizar para defenderme. Solo un silencio cargado de un dolor que lo decía todo. Intenté explicarme. Dije que había sido un error, que no significaba nada, que no había sentimientos detrás de lo que había pasado. Pero cada palabra sonaba vacía, inútil, incapaz de reparar lo que se había roto. Nicolás no quería escuchar. No porque no le importara, sino porque le importaba demasiado. Y yo lo había destruido. No hubo segunda oportunidad. No hubo promesas de intentar arreglarlo. Solo el sonido de una puerta cerrándose y la certeza de que lo había perdido para siempre. Me quedé sola en un espacio que antes compartíamos, con recuerdos que ahora eran solo sombras de lo que fuimos. La ausencia de Nicolás se sintió más fuerte de lo que imaginé. Su ropa seguía en el armario, su aroma impregnaba las sábanas, su cepillo de dientes aún estaba en el baño. Pero él ya no estaba. No volvería. El arrepentimiento llegó tarde, como suele suceder. Pasé días revisando nuestras conversaciones, recordando los momentos felices, preguntándome en qué momento dejé de valorar lo que tenía. Intenté escribirle. Borré cada mensaje antes de enviarlo. No tenía derecho a pedir perdón cuando ya lo había destruido todo. No pude aceptar que todo terminara así. Nicolás era mi hogar, mi refugio, la única persona con la que realmente me imaginaba un futuro. No podía rendirme sin luchar, no después de todo lo que habíamos construido juntos. Cometí un error, lo sabía, pero no podía permitir que un solo error destruyera años de amor, complicidad y momentos que jamás volvería a tener con alguien más. Pasé días pensando en formas de acercarme a él, de hacerle ver que aún podíamos arreglarlo. Pero Nicolás no respondía a mis mensajes, no contestaba mis llamadas. Me evitaba de una manera tan precisa que dolía. Se había ido de mi vida sin mirar atrás, y eso me aterraba. Desesperada, pensé en María. Si alguien podía ayudarme, era ella. Tal vez podía hablar con él, hacerle entender que estaba arrepentida, que todo había sido un momento de estupidez del que me arrepentía con cada parte de mi ser. Fui a buscarla sin avisarle. No me importaba si le estaba incomodando, necesitaba verla, necesitaba convencerla. Toqué la puerta de su departamento con insistencia y, cuando abrió, supe de inmediato que no sería fácil. María no se sorprendió al verme, como si hubiera esperado que apareciera en algún momento. Su expresión era neutra, sin rastros de culpa ni de tristeza. No me dejó hablar primero. No puedo hacer lo que me vas a pedir, dijo, cruzándose de brazos. No entendía al principio. Ni siquiera me has escuchado, protesté. María suspiró y se apoyó contra el marco de la puerta. No hace falta. Sé que quieres que hable con Nicolás, que intente convencerlo de que vuelva contigo, que le diga que fue un error y que te perdone. Pero no voy a hacerlo. El rechazo me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me aferré a la posibilidad de que ella pudiera ayudarme, de que entendiera lo mucho que lo necesitaba de vuelta. Pero María no solo se negaba, sino que parecía firme en su decisión. ¿Y por qué?, pregunté con un nudo en la garganta. María me miró con algo parecido a la lástima, y eso me enfureció. Porque no creo que debas volver con él. Sus palabras me hirieron de una forma que no esperaba. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Sabes cuánto lo amo? ¿Cuánto me arrepiento? Pero también sé cuánto lo lastimaste. Hubo un silencio incómodo entre nosotras. Yo esperaba que ella recapacitara, que entendiera que estaba en juego mi felicidad, pero María no cambió de opinión. Tal vez esto sea lo mejor, dijo finalmente, y fue ahí cuando la rabia se apoderó de mí. No podía creer lo que estaba escuchando. María, la persona que indirectamente había provocado todo esto, ahora se lavaba las manos y decía que era lo mejor. Me hervía la sangre. No le respondí. No tenía sentido seguir insistiendo cuando ya había tomado una decisión. Di media vuelta y me fui sin despedirme. La rabia duró poco. Ahora no sé a quién acudir.